Para empezar, Antonio, ¿qué tan grave es en términos geopolíticos y económicos el cierre de Hormuz, ya sea parcial o total? Tiene un gran impacto en los precios del gas, el petróleo y productos refinados. Por lo tanto, aumentaría el costo de la energía en el mercado global. Correcto. Ahora, ¿qué otras rutas estratégicas y marítimas se podrían viabilizar, aperturar, si realmente el estrecho de Hormuz ya está cerrado en su totalidad? ¿Habría la posibilidad? Muy baja, porque por ahí pasa el 30% de la producción de petróleo. Quiere decir 30 millones de barriles día para el mercado japonés, el mercado chino y el mercado indio. ¿Partes? Sí. Sí, Antonio, también quería preguntarte sobre el componente chino, teniendo en cuenta que China sería una de las más golpeadas, ¿verdad? ¿Qué tipo de alternativas tendría China para el sector energético tras el cierre de Hormuz? Sustituir los envíos por parte que recibe China. En el mercado actual no hay esa capacidad de son 30 millones, China de eso se lleva más o menos como 10 millones de barriles, un poco menos. En este momento Rusia no tiene la capacidad, que sería el proveedor más cercano que tienen para aumentar los volúmenes de exportación, para sustituir esa falta de crudo. Yo creo que en el caso de China tendría que consumirse las reservas estratégicas mientras dure la guerra. Antonio, ahora preguntarte y ya ahí si puedes hacer análisis con respecto ya al impacto en América Latina. Para América Latina el cierre es bajo, el impacto, porque América Latina se surte, si bien hay una parte de ese crudo en términos de suministro, pero tiene además suministros Brasil, Colombia, México, Venezuela, Estados Unidos, Guyana. Entonces, los niveles de demanda por parte de los países latinoamericanos, el cierre del estrecho de Hormuz no es tan alto. Antonio, ahora pedirte que me expliques, por favor, la importancia del estrecho de Hormuz. Según un recuento de las cifras que hemos revisado, pues por ahí había un trasiego de 20 millones de barriles de petróleo diarios. Por favor, si podrías darnos más detalles, más alcance. Lo que ocurre es que por el estrecho de Hormuz pasa gran parte de la producción de los productores del Golfo Pérsico, que tienen su salida por ese estrecho, y que al bloquearlo genera una escasez. ¿Qué es lo que ha pasado? Que actualmente todavía no está bloqueado, sino que está la amenaza del bloqueo, o sea, existe como tal. Y por lo tanto, los proveedores, los cargadores, necesitan seguros para transportar su carga. Y las aseguradoras no quieren correr ese riesgo de que de pronto respaldan, aseguran una carga y que ellos van a tener que después reconocer como pérdida. Entonces aquí el problema es que al no estar las aseguradoras, tener garantía de que su carga pueda transitar por ese estrecho, ellos dejaron de asegurar los cargamentos y por lo tanto ningún barco se mueve si no tiene el seguro. Aquí hay una situación más psicológica que realmente de producción petrolera. Aquí lo que está ocurriendo es que las aseguradoras dijeron: un momento, vamos a ver cómo se desenvuelve esta situación. ¿En qué sentido? En que Estados Unidos dijo que esto iba a durar 4 semanas. En 4 semanas se puede sostener por los inventarios la
situación en el estrecho, pero se dura más de 4 semanas, porque actualmente hay más o menos unos 150 barcos esperando pasar por ahí. ¿Y eso qué implica? Que entonces ahí sí hay un shock, porque al no tener asegurado que salga el flujo de esos 20 millones de barriles, ¿verdad?, a los mercados aseguradoras, entonces vamos a tener dificultades y ahí sí se dispararía el precio del petróleo, que podría llegar, si hoy está en $83 el barril del Brent y 76 el WT1 de los Estados Unidos, podríamos estar viendo precios de $100 el barril y nos llevaría entonces a un shock de precios. Interesante lo que comentas, Antonio. Ahora, revisando todavía algunas imágenes o datos de Reuters o otras agencias, daban cuenta de los mercados bursátiles, asiáticos sobre todo, de cómo pues, respondían a esta incertidumbre. ¿Podrías explicarnos un poco también de esta volatilidad? Sí, en el mercado asiático hay un impacto fuerte en las bolsas que no la estamos viendo todavía en los mercados de Occidente, porque China depende de ese suministro de petróleo para su situación de manejo de la economía. Entonces, si hay un commodity como el petróleo que va a tener un incremento, porque es el más afectado, uno de los mercados más afectados en términos de lo que está ocurriendo con el estrecho de Hormuz, es tanto China, dijimos Japón e India. Entonces, ¿qué ven las bolsas asiáticas? Ven que esta falta de suministro va a traer consecuencias de que vamos a tener inflación al no tener los suficientes volúmenes de producción. Vamos a tener que restringir la manufactura para no tener, en ese sentido, impacta al resto de los componentes de la bolsa, porque este commodity es central en términos del suministro para esos mercados. Ahora, Antonio, me gustaría también, porque tú tocaste un tema que de hecho no hay un análisis más profundo, el tema de las aseguradoras. Y esto me hace recordar también a lo que pasó en algún momento con los flotillas de ITM por el Mar Rojo, donde incluso se secuestraba embarcaciones, buques de todo tipo de mercancías, con banderas de todo tipo de nacionalidad. Digamos que si podrías tú darnos mayores detalles, el tráfico del comercio internacional, sobre todo en Medio Oriente, ya sea por el Golfo Pérsico, Omán, por el Estrecho de Hormuz y otros puntos, se van a volver muchísimo más caros, es decir, en cuanto también la forma como estos buques van a pasar, es decir, en cuanto a toda esta aplicación que nos va a hacer las aseguradoras.